Totalmente acertado. Desde hace mucho tiempo los Estados Unidos debía de haberse insertado en América Latina, no solo para combatir el socialismo continental, sino para sacar potencias extranjeras enemigas que han ocupado el lugar que los Estados Unidos les cedió, como China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte. Lo que hemos visto en Venezuela es un punto de partida acerca de, un punto de lanza, mejor dicho, acerca de una política integradora que busca de nuevo la reversión del socialismo en América Latina. Luis Montes. Sí, bueno, es interesante porque si bien, ¿verdad? El arresto de Maduro fue bastante efectivo, en cierto, la estructura se mantiene, ¿verdad? Y tanto así que ahora, ¿verdad? El día de hoy han tenido que básicamente capturar a otro buque, ¿verdad? Porque los medios de producción todavía no están en control de Estados Unidos. Entonces, si bien fue ¿verdad? Un medio, una sensación, un medio sensacionalista, un headline sensacionalista, ¿verdad? A la larga, la estructura de Maduro no ha cambiado. Delcy Rodríguez se mantiene, Diosdado Cabello todavía se mantiene y Padrino también está en el poder. Entonces, si bien Maduro está sentado en Brooklyn, el poder en sí del cartel de los soles está intacto en Venezuela. Sí, Luis, pero esto no sería un primer paso. La misma Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha estado reunida con Donald Trump, le ha agradecido, porque esto es un primer paso y hay tres fases que ha descrito muy bien y desde el comienzo el secretario de Estado, el de la estabilización, la consolidación y luego la transición ahí hacia la democracia, precisamente para que esto se pueda hacer de manera pacífica, evitando ríos de sangre y que el mismo régimen se autodesmantele. ¿Usted cómo ve esas fases y esas explicaciones de la administración Trump? Claudio, yo creo que tú has estructurado un mejor plan que el que ha estructurado la administración Trump. En realidad, ¿verdad? Cuando dieron la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, el sábado, después de la toma, hasta el mismo Marco Rubio estaba sorprendido que él iba a ser el presidente interino de Venezuela, ¿verdad? Él y Pete Hegseth. En ese sentido, creo que no ha habido una estructuración del plan. Lo que sí ha hablado, y lo dijo 27 veces en esa conferencia de prensa, él ha hablado del petróleo. ¿Verdad? No ha hablado todavía de ¿verdad? Una reestructuración e incluso, ¿verdad? Yo siento hasta pena ajena, ¿verdad? Por la manera como María Corina Machado ha sido tratada, ¿verdad? Simplemente ha dicho que es una buena mujer, pero que no la ve capaz de dirigir. Y entonces, en ese sentido, lo que, no importa lo que, ¿verdad? En la manera como se le trata de dar el spin, a la larga, ¿verdad? Ha sido claro. Él fue por el petróleo. Los mismos ejecutivos petroleros le dijeron que no tienen interés, ¿verdad? ¿Verdad? No se puede invertir en Venezuela, como le dijo el CEO de Exxon, y esto es la realidad. Claro, y hasta que no haya una garantía realmente de estabilidad jurídica con un régimen bárbaro. Julio Schilling, yo quisiera saber cuál es su opinión frente a la situación real. Todavía la libertad no ha llegado a Venezuela. Hay esperanza. Y bueno, y María Corina Machado es una gran líder, ve oportunidades y permanentemente plantea que hay esa esperanza, que esto debe ser por pasos, pero hasta el momento escuchamos el clamor de los familiares de los presos políticos, la hija de Edmundo González, el presidente electo que arrasó en las elecciones de 28 de julio de 2024, pudo ver a su esposo después de un año, pero 25 minutos ahí quedó detenido, una cantidad de represión que aún sigue en Venezuela. ¿Cuándo será que después de, bueno, esta acción de extracción de Nicolás Maduro, podrá el pueblo venezolano tener libertad? Y en eso ustedes, ¿cómo están viendo la actuación de la administración? Mira, tanto tú, Claudia, como Luis, que siempre es un placer acompañarlo en estos debates, han establecido, es claro a la vista. El problema es que los Estados Unidos está tratando de producir un cambio de régimen sin tener que tener tropas de ocupación en Venezuela. Esto es fundamental y probablemente es algo muy novedoso que se está poniendo en práctica. Yo creo que no hay discusión acerca de
quien debe de estar dirigiendo el país en Venezuela. Esa es María Corina Machado. El problema es, para lograr eso, tendría que tener una fuerza de ocupación estadounidense similar a lo que fue el producir un cambio de régimen en Alemania nazi, en Japón imperial y en otros lugares, para poder asegurar el orden y la paz. Lo que está tratando de hacer el gobierno estadounidense con Venezuela es dejar que el régimen, darle la oportunidad a que el régimen se pueda autodesmontar. Lo harán, bueno, primero están económicamente bloqueados. Quiere decir, el petróleo que entra y sale cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos. Segundo, hay determinado dictamen de tiempo que no se ha dicho, pero seguro que está sobre el tapete en cuanto a el movimiento para desmontarse ese régimen. La segunda fase es prosperidad económica, desarrollo económico. La tercera es entrar en la democracia. Ahí habrá unas elecciones con la garantía de los Estados Unidos, donde probablemente ganará María Corina Machado, y en ese momento es cuando esa democracia venezolana debería de tomar medidas para asegurar que no vuelvan al poder, medidas de justicia transicional, de rendición de cuenta, y eso hay que tenerlo claro. El problema de poder entrar al revés, en otras palabras, inmediatamente iniciar con la fase de democratización, que yo creo que todos quisiéramos eso, pero la realidad es que para lograr eso, Claro. harían falta tropas estadounidenses, y recordemos que hay elecciones a mediados de término este año. Fíjense la reacción de los demócratas. Luis ha sido sumamente generoso en su explicación, pero hay demócratas que están prácticamente pidiendo la cabeza de Donald Trump por lo que hizo en Venezuela. Entonces, si eso lo estamos escuchando ahora sin tropas de ocupación, imagínense lo que sería con soldados estadounidenses en territorio venezolano. Y eso es lo que estamos viendo. Julio, Pero el éxito de la claro, operación Julio. tiene que haber contado con penetración y complicidad de la inteligencia castrista y de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso les da gran impulso a este proyecto. Julio. Julio, el plan está, ahí está, a uno le podrá parecer mejor o peor, pero en la medida en que haya planes, da pues una ruta, pero tampoco es una certeza absoluta. Yo le quiero preguntar si dentro de ese plan usted no ve riesgos. Estos son expertos, estos criminales que se Por adueñaron de supuesto. Venezuela, son expertos en dilatar, en embolatar. ¿Usted ve algún riesgo? Porque pues hay personas que sienten que el plan está, pero hay mucho miedo frente al riesgo. Claudia, este fue un programa, o sea, una operación con enormes riesgos. O sea, burlaron un equipo sofisticado de antiaérea de China comunista, un equipo sofisticado de antiaéreo ruso, los drones iraníes, la inteligencia castrista, que en su momento se hablaba de ser la cuarta potencia de inteligencia en el mundo. Fueron burlados todos, quedaron como eunucos frente a los pasos de los Estados Unidos. Pero sin lugar a duda había riesgo. ¿Podrá no transitar Venezuela en el curso que debe de hacer? Si eso ocurre primero sin el dinero de las ventas de petróleo, no veo cómo económicamente se pueden sustentar. Segundo, no ha quedado despejado y alejado de la mesa un segundo o tercero ataque si fuera necesario. Venezuela, y lo que estamos viendo con la extracción del el dictador y traficante, narcotraficante Nicolás Maduro, es solo un comienzo. Aquí el punto no va a evadir a Cuba comunista ni los movimientos socialistas en el continente. La recién establecida Junta, el Consejo de la Paz, busca ya una fase inicial para poder escoger y trabajar de una manera regional con aliados que estén comprometidos con la democracia. Pero riesgo, sin duda lo hay, pero habrá espacio para tomar medidas si no van en acorde con lo esperado.
Luis, Venezuela termina siendo un punto que converge con todo el discurso de Donald Trump. Lo veíamos en campaña, las fronteras abiertas de Biden, dice él, que las cerró para que no entraran más inmigrantes irregulares que asegura llegan a delinquir a los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico, que no solamente fue en México, sino también a esas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, y la lucha contra el terrorismo. Hoy, durante esa rueda de prensa en la Casa Blanca, volvía a tocar los temas: la inmigración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo, mostrando mientras iba hablando una a una las fotos de las miles de personas que han sido detenidas durante su gobierno. ¿Qué veremos en el segundo, en el tercer y en el cuarto año de Trump? Más circo, ¿verdad? Lastimosamente, los 30.000 millones de dólares que ¿verdad? Los republicanos han destinado para ICE no han dado los resultados que ellos han esperado. Nos prometieron, ¿verdad? 3.000 arrestos por día, luego que iban a tener 1.000.000 de deportaciones. Lo cierto es esto, es que 70.000 personas han sido las deportadas, de las cuales el 74% de estas no tenían un récord criminal. Y esto es básicamente gente que ha estado aquí en el país de manera irregular, entraron al país, que hay que decirlo, entrar a Estados Unidos de manera irregular no es un crimen, es una falta administrativa, y por lo tanto, ¿verdad? No están, ¿verdad? Tuvieron que cambiar la narrativa, así como lo hicieron en Venezuela. Empezaron a hablar de narcoterrorismo, empezaron a hablar de, ¿verdad? De todo el problema que eso. Para empezar, ¿verdad? Querían hablar de fentanilo, cuando fentanilo sabemos claramente que es China a través de México, ¿verdad? Luego quisieron empezar a hablar sobre las narcolanchas, que precisamente lo que estaban atacando era el Atlántico, ¿verdad? Donde ahí se tiene conocido que esas lanchas van directamente a Europa o África, a otros lados, no vienen a Estados Unidos. Y luego terminamos hablando, ¿verdad? O terminó hablando Donald Trump de petróleo, ¿verdad? Entonces vas viendo cómo las narrativas no son consistentes, al contrario, van evolucionando, porque eso es precisamente como evoluciona la política exterior de Trump y la política doméstica de Trump. Dependiendo de cómo se levante el día en el que se levante, así es como él decide actuar en esas acciones. Entonces, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Qué mal lo trate, ¿verdad? El día, así son las decisiones que él toma. Y eso es lo difícil de esto, es lo incierto. Es por eso que los mercados reaccionan de manera incierta, ¿verdad? Como ahora. Y la hipocresía también, porque por un lado estamos hablando de narcoterrorismo, le dan, ¿verdad? A una persona que ha sido convicta por 400 toneladas de cocaína y de drogas, ¿verdad? Importadas a Estados Unidos, como es Juan Orlando Hernández, y así también como el hijo del congresista que ha sido ahora mismo perdonado, ¿verdad? Que ha sido precisamente condenado por tráfico de fentanilo. Gracias a Luis Montes, analista demócrata, y desde Miami a Julio Schilling, estratega republicano, por sus impresiones, sus opiniones a propósito de este segundo año del segundo mandato de Trump que ha iniciado. Muy amables. Gracias.